Ya estamos aquí en Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen un lugar especial. Iniciemos nuestros diálogos de hoy conociendo a fondo quiénes son las personas intersex. Y Hannah Aoi, activista por los derechos humanos de las personas intersex, despejará nuestras dudas al respecto. Ella participó en el cuarto Foro Intersex Internacional en la Conferencia Regional Latinoamericana y del Caribe de Personas Intersex. Además, es creadora del blog Vivir y Ser. Vamos a escuchar del otro lado del estudio, donde la recibe Geraldina González de la Vega. Vamos contigo. Hola, ¿qué tal? Pues estamos aquí de vuelta con Hannah Aoi, activista por los derechos humanos de las personas intersex. Hannah, te agradecemos muchísimo estar en este espacio. Gracias, Geraldina. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Me parece que es un tema muy importante, justo como decía yo hace un momento, la educación, la sensibilización justamente en los temas de grupos de atención prioritaria, en temas pues que no son tan visibilizados como lo es la intersexualidad. Yo quisiera iniciar primero diciendo que sé que es un tema muy sensible por la falta de información que existe y quisiera yo pedirte que explicaras al público quiénes son las personas intersex, o sea, a qué se refiere la I cuando hablamos de las personas intersex. Claro que sí. Fíjate que esta pregunta que me haces es sumamente pertinente. Muchas personas del movimiento LGBT constantemente nos hacen esta pregunta porque, bueno, saben que existimos por allí en alguna parte, pero de pronto no saben quiénes somos. Sí. Bueno, en sí el término intersex es un término que alude a una gama de variaciones corporales relacionadas con el sexo. Hay por allí una cierta mala información de que es una identidad de género o una orientación sexual. No es tal la situación. En realidad se refiere a este desarrollo de las variaciones corporales que se presentan al nacer generalmente, pero también se pueden presentar en etapas posteriores de la vida. Hay personas que, por ejemplo, al llegar a la pubertad y no se manifiestan ciertos cambios, por ejemplo, que no llega la menstruación, es un ejemplo muy común, Sí. Pues comienzan a averiguar qué es lo que está pasando con mi cuerpo y es allí cuando llegan a ese punto de descubrimiento. Claro, se pone, digamos, por llamarlo de alguna manera, en jaque el binarismo sexual, ¿no? Que estamos acostumbrados siempre a pensar en macho o hembra y justamente esta es parte de la justificación, por ponerlo entre comillas, que se da de la discriminación que sufren las personas intersex a lo largo de su vida. Así es, porque estamos muy habituados como sociedad a considerar que el género se construye a partir de dos configuraciones muy específicas del sexo, ¿no? Este dimorfismo sexual, el cual está muy acendrado en el imaginario de la gente, pero que en realidad es una construcción social. Esa misma concepción del dimorfismo sexual, del dimorfismo corporal, es una construcción social, esa misma idea. Claro. Entonces, el nacimiento de una persona, de una criatura intersex, pues realmente viene a poner en jaque como lo dices, ¿no? Esta concepción que tenemos y bueno, de pronto se produce esta sensación de una emergencia social, ¿no? Que tiene que ser intervenido a como dé lugar a descubrir el verdadero sexo de esta persona, pero bueno, lo que nosotros abogamos un poco es ¿por qué tanta premura en hacer esto, ¿no? O sea, creo que esto es un proceso que cada persona va desarrollando por sí sola a lo largo de su vida, ¿no? Claro. Entonces va un poco por allí, Sí. un poco por allí. Sí. Yo quería preguntarte, tú tienes un blog en donde, ¿qué es lo que haces en el blog? Lo que es exponer, digamos, las experiencias de otras personas intersex, informar, educar. Claro. Sí, te cuento un poquito. Y en ese sentido no es solamente mi labor, sino la labor de toda la comunidad intersex, ¿no? Sí. Yo quiero comentarte primero, yo comencé trabajando con el equipo de Brújula Intersexual. Sigo colaborando todavía con el equipo, en realidad. Sí. O sea, somos como... Es inevitable, ¿no? O sea, nos apoyamos las unas a las otras. Brújula Intersexual surgió como esta idea de generar información desde la lengua española hacia México, o sea, hacia la población mexicana, porque en el momento en el que Laura Inter, que es la persona que funda el proyecto, pues se da cuenta que está este vacío de información, que hay muchísima desinformación, muchísimos mitos. Entonces, comienza por traducir textos del inglés al español, pero después empieza a contactar a más personas, ¿no? Y a invitarles, ayudarles a que compartan su testimonio. Fue mi caso, gracias a ella pude compartir mi propio testimonio y después empecé mi propio proyecto, en el cual lo que expongo es desde un punto de vista más
te puedo decir tal vez hasta teórico, si lo quieres Sí, ver así. sí. Todas las cuestiones que están en torno a las cuestiones de las características sexuales, el género, efectivamente es importante también, Claro, sí. el modelo de atención médica, que es un tema súper importante. Por supuesto. Y el que me interesa más en estos días, que es el tema de los derechos humanos de las personas intersex. Claro, claro, sí, también quería yo justamente conversar contigo sobre la violencia que sufren las personas intersex, la discriminación que sufren las personas intersex. Claro. No sé si pudieras ahondar en esto, en qué espacios se manifiesta de una manera más clara. Claro. ¿Cómo podremos desterrar, digamos, por un lado los mitos y por otro lado educar a la población para entender que esta es una cuestión normal, que es una cuestión natural y que hay que respetar y sobre todo dignificar a las personas, ¿no? Fíjate que el origen de la discriminación hacia las personas intersex, cualquiera que sea la forma que asuma, Sí. Es el mismo, digamos, esta misma concepción de la, digamos, el dimorfismo sexual, pero sobre lo que se construye, que es como esta heterosexualidad obligatoria, ¿no? O sea, que todas las personas que tenemos que llevar una vida determinada, gustarnos ciertas personas y tener siempre una misma identidad de género que esté asociada fuertemente a roles con los que cumplimos, cómo nos vemos ante los demás, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, la primera violencia que muchas personas intersex, no todas, eso sí debo de reconocerlo, pero muchas vivimos, es justamente cuando somos recién nacidos y durante la infancia, porque somos sometidos a estos procedimientos de normalización sexogenérica, que bueno, evidentemente son procedimientos que nadie nos pide nuestra opinión, ¿no? Allí se vulnera un poco el derecho a nuestra autonomía corporal y a nuestra integridad física. Esa es una de nuestras demandas como comunidad y como movimiento intersex. Claro. Pero también tengo que mencionar que hay otra forma de discriminación que es la misma que viven todas las personas homosexuales, las mismas personas transgénero, porque esa es la forma en cómo la sociedad nos lee, nos percibe, ¿no? Sí. O sea, desde la otredad y como para reafirmarse a sí mismos, de pronto sufrimos estas violencias. Algunas personas las viven más calladamente, otras pues sí se levantan y las denuncian, ¿no? Sí. ¿Y cómo interviene esta idea, esta necesidad de ubicarnos a las personas en un niño o niña, hombre, mujer, sexo femenino, sexo masculino, en cualquier cuestión de la vida, digamos? Me refiero desde el acta de nacimiento hasta llenar un formulario en internet para inscribirnos a un servicio de cable. Te preguntan si eres hombre o si eres mujer, ¿no? Y entonces esa necesidad de encapsularnos en uno u otro me parece que siempre pues conlleva una violencia hacia las personas que no se identifican como hombre o como mujer y que está desconociendo justamente esta realidad. ¿Crees tú que sería importante, por ejemplo, que se hiciera este reconocimiento de lo que se ha llamado, no sé si es correcto, el tercer sexo en otros países? Sí, ese es un tema también muy debatido dentro de la comunidad y es un tema en el cual hay una división, porque hay personas dentro de la comunidad intersex como yo que creemos que crear una tercera categoría de sexo solo haría, no haría otra cosa más que todavía hacer más violenta, más fuerte esta discriminación hacia nosotros, como estigmatizarnos como todavía más, ¿no? O sea, poner un sello, ¿no? Exacto, ya bastante tenemos con el sello de nacimiento y con el sello que nuestras familias también tienen que cargar, porque es un drama adicional el de las familias, nuestros padres. Por supuesto. Pero bueno, por supuesto que una tercera categoría, pues no sé, para niños y para niñas, me parece que sería sumamente violento. Ahora, sí creo, y esa es la otra parte del movimiento, que considera que esta casilla sí es importante, en el sentido de que es una autodeterminación. Hay personas que consideran que la intersexualidad es una forma, una identidad personal, una identidad incluso sexual. Yo personalmente no creo que sea el caso, pero respeto a las personas que sí lo consideran y por la misma razón respeto y apoyo su lucha. En ese sentido, creo que la categoría del tercer género no solamente beneficiaría a las personas intersex adultas que libremente elijan esa categoría, sino a personas que no se consideran dentro de este dualismo de género, ¿no? Personas de género fluido, personas que se consideran a sí mismas a género o de un tercer género. Entonces creo que
va más por ese lado. Ok. Y sería quizá deseable que dejáramos de categorizar, ¿no? Porque a veces se me antoja como ocioso estar preguntándole a la gente Sí. en qué sexo, en qué género se inscribe. Por un lado, entiendo el tema censitario, digamos, ¿no? Pero me parece que habría que empezar a pensar en qué área sería necesario o no. ¿Consideras ¿qué considerarías que necesitaría cambiar, digamos, para poder visibilizar? Digo, sé que son un montón de cosas, pero así a Sí. bote pronto pensando, por ejemplo, en actas de nacimiento. ¿Qué hacemos? Definitivamente creo que los marcadores de género y de sexo que se encuentran en los documentos oficiales, actas de nacimiento, pasaportes, tendrían que, esa es, digamos, la postura que tenemos como desde el movimiento intersex latinoamericano, algo que hemos estipulado claramente en la Declaración de San José, que fue publicada apenas este año, es que estos marcadores tienen que desaparecer. Sí. Consideramos que efectivamente el sexo y el género son construcciones sociales y que, bueno, probablemente no podemos pedir que desaparezcan como tales porque forman parte de nuestra cultura. Sí. Pero sí creemos que no hace falta que esté constantemente remarcado en los documentos, ¿no? Claro. Porque eso también en sí mismo, ya lo mencionas, constituye como una manera adicional de partir desde allí una forma de discriminación. Sí, entiendo. Sí, pues me parece que quedan un montón de cuestiones pendientes, pero me parece que esta cuestión justamente del registro y dejar quizá abierto el registro de los niños, de las niñas, en estas cuestiones permitiría pues una adopción de una identidad mucho más abierta, mucho más libre, que nos garantizaría, digamos, el principio de autonomía para definirnos, ¿no? Sobre eso sí me gustaría hacer una acotación. También en la misma declaración sí queremos establecer que no es idóneo que se deje ese marcador en blanco, porque a la larga es lo mismo, el mismo proceso de estigmatización. Claro. Es preferible asignar con las mejores perspectivas posibles una u otra categoría, pero sin que ello condicione el que tengamos que ser intervenidos quirúrgicamente. Por supuesto, eso es lo más importante, la autonomía. Pues te agradezco mucho, Hanna, muchísimas gracias. Vamos ahora a un corte y nos vemos en un momento.